¿Qué nos espera el día 30 de septiembre en el Tribunal Supremo en relación al IRPH? Hoy hacemos conjeturas. Muy buenas, un día más. Soy José Luis Gamero, director del despacho Gamero Abogados y socio de la firma Juris Reclama. Y en el día de hoy no vamos a hablar de derecho, sino que vamos a hacer conjeturas o predicciones respecto de lo que nos espera el día 30 de septiembre por parte de nuestro Tribunal Supremo en relación al IRPH, ese índice de referencia de las hipotecas que está ahora mismo siendo cuestionado por su falta o no de transparencia y que afecta, si no me falla la memoria, a más de 2 millones de hipotecas en toda España. Como bien sabéis, ya nuestro Tribunal Supremo anteriormente respecto al IRPH lo dio por válido, alegando de que era un elemento esencial del contrato, así como que como era un índice de referencia oficial publicado por el Banco de España, su transparencia o su corrección se veía clara y que no era objeto de debate. Después de la última sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cuyo vídeo ya hacemos y os dejamos aquí arriba el enlace, se abre un nuevo caballo o frente de batalla para la banca y los consumidores en España. Pues bien, ya en el anterior vídeo explicamos lo que era el IRPH y su función, y hoy lo que vamos a hablar son de las perspectivas que desde este despacho esperamos que se produzcan por parte del Tribunal Supremo. A nuestros ojos se abren tres perspectivas, y es que el Supremo convalide lo que ha dicho el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y diga que sí procede ese análisis de transparencia de la cláusula o del índice de referencia IRPH, volviéndonos a una situación parecida a lo que ya nos ocurrió con la cláusula suelo respecto de la devolución de cantidades, que antes era mayo de 2013, alegando ese principio de seguridad económica, entre otros, y que posteriormente convalidó y alegó de que efectivamente ha de devolverse desde el inicio del préstamo, o más concretamente dicho, desde que la cláusula suelo empezó a hacer efectos en la hipoteca. Pues bien, las tres posturas que vemos ahora mismo son las siguientes. La primera de ellas, que es la que parece menos controvertida o la que la mayoría de los compañeros entienden más lógica, tanto en cuanto la banca no pierde todo y el consumidor no gana todo, es la sustitución del IRPH por otro índice de referencia, en este caso sería el Euribor. En ese caso lo que sería una reliquidación de la hipoteca, y donde ponía IRPH se pondría Euribor y se procedería a hacer ese recálculo con las diferencias. Esta postura, digamos que es la más balanceada en relación a demandantes y demandados, consumidores y banca, para darle una solución a esta controversia sin que salga, digamos, el sector bancario especialmente escaldado, ni los consumidores pierdan todo, sino que ganen algo. Y digamos que en adelante se beneficiarían de un índice de referencia que actualmente creo que es un 1,2 inferior al IRPH. La segunda postura, que es la más temida por la banca y la que los consumidores más desean, no es otra que se declare nulo ese índice y no se aplique. En este punto tenemos varios problemas. El primer problema es que estaríamos hablando de préstamos hipotecarios cuyo contenido actualmente, el índice ordinario o los intereses ordinarios de ese préstamo, es un índice de referencia unido a un diferencial. El índice de referencia ya sabemos que es Euribor y el diferencial es un porcentaje fijo, del 1, del 2%, que se aplica. En este caso se quitaría la parte de índice de referencia y se dejaría únicamente el diferencial. El problema que tenemos aquí es que las hipotecas IRPH solían tener un diferencial bajo e incluso hasta negativo, por lo cual podríamos darnos un tema de desnaturalización del préstamo, porque ya no sería un préstamo como tal, sino que deberían pagarte intereses por tener la hipoteca. Unido a esto, los perjuicios económicos para las cuentas de la banca serían atroces, y sí es cierto que los consumidores verían sus pretensiones totalmente afectadas, tanto en cuanto estaríamos hablando de que su cuota hipotecaria bajaría bastante y además la cantidad de devolver sería significativa. Como bien sabéis, todo ello depende de la cantidad de dinero que presta, tiempo, así como otros factores. Y la tercera opción sería que dijeran que ese índice de referencia se declara abusivo
y por ende nulo, y que ese índice de referencia es un elemento esencial del contrato, con lo cual, en base a la legislación actual, cuando un contrato pierde un elemento esencial, este se declara nulo radical, es decir, totalmente, y lo que procede es la recíproca devolución de contraprestaciones, es decir, el consumidor se vería obligado a devolver al banco el total del capital prestado y el banco a devolverle al deudor, o en este caso al cliente, consumidor, prestatario, como queremos llamarlo, las cuotas que hubiera pagado hasta el momento. Esto es un tema peleagudo. Tenemos ejemplos en este despacho de que si se diera ese caso, una hipoteca de 200.000 euros y un deudor o un consumidor que ha pagado 50.000 se vería que tendría que devolver 150.000 euros de una sola vez y en un plazo bastante perentorio. Con lo cual, sí es cierto que la banca se quedaría sin sus beneficios, pero estaríamos hablando de familias destrozadas o se coartaría el derecho del consumidor a reclamar, el cual no podía reclamar lo suyo por temor a que sea peor la cura que la enfermedad. Sí es cierto que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en su sentencia, que es bastante amplia, habla de que la opción que se tiene que tomar tiene que ser la menos gravosa para el consumidor, pero aquí volvemos a lo mismo. Por desgracia, el derecho no es una ciencia exacta, no es una ciencia como las matemáticas, así como qué es lo mejor o lo peor del consumidor o para el consumidor es muy relativo, tanto en cuanto devolver 150.000 euros, volviendo al caso que hemos dicho antes, tal vez para muchos no sea un problema, porque tengan capacidad económica para pedirlo o porque puedan pedir un préstamo y tengan acceso a ese préstamo. Pero para otros puede significar su ruina o una tumba, directamente una tumba económica. Con lo cual, como hemos dicho, lo que estaremos provocando es que esos consumidores o se estuvieran quietos y callados o bien que se arruinaran. Con lo cual, estará en el debate o en las premisas que los magistrados del Tribunal Supremo entiendan válidas, si bien entendemos que esta opción sería totalmente gravosa y que daría lugar a nuevos intentos por parte de los abogados de España de volver ahí al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para reclamar más exactitud o bien incluso una aclaración al respecto. No quiero quitaros más tiempo, este vídeo, como ya hemos dicho, no es de contenido jurídico. Si me vais a preguntar qué es lo que yo creo que pasará, esto es simplemente una conjetura y no soy adivino. Si lo fuera, posiblemente no me dedicaría a la abogacía. Y es que posiblemente se tome como perspectiva o como fundamento el cambio del IRPH al Euribor. Con lo cual el cambio de IRPH a Euribor sería, pues como hemos dicho, algo intermedio. La banca perdería, pero no tanto, el consumidor ganaría, pero no todo, y quedaría esa postura. Con lo cual, simplemente recordaros que podéis contar con nosotros para analizar vuestras hipotecas y esas IRPH. Hacemos el recálculo del mismo para que sepáis aproximadamente las cantidades que deberían surgir de ese IRPH en base a las 3 modalidades que hemos dicho, totalmente gratuito en este despacho y sin compromiso alguno. Así, como ya sabéis, en Yuri Reclama somos abogados que ayudan a las personas y buscan solución a sus problemas. Nos vemos el día 30.